Rosa Núñez, voy a explicar el ejercicio P4.7, que es este. Aquí está el diagrama para que se pueda ejemplificar mejor. Ahora nos piden la corriente 1. Como ρ va linealmente de ρ1 a ρ2, entonces ρ menos ρ1 es igual a ρ2 menos ρ1 de menos 0, la fracción. Ahora, entonces ρ es igual a ρ1 más la fracción o la división de ρ2 menos ρ1 entre d por y, sean j igual menos a y, j sub 0, la densidad de la corriente en el medio ómnico. Entonces, E es igual a j sobre ρ, que es igual a menos a y por j sub 0 ρ. Se tiene entonces que b sub 0 es igual a menos la integral que va desde 0 hasta d, que es e por a y de y, que es igual a menos la integral de 0 a d menos a y por j sub 0 sobre ρ por a y de y. Ahora, b sub 0 entonces es igual a la integral que es de 0 a d sobre j sub 0 sobre ρ de y, que es igual a j sub 0, lo sacamos, se saca la integral, entonces se saca la integral, ahora 0, la integral queda desde 0 a ρ, entonces nos queda 1 sobre ρ1 más la división entre ρ2 menos d1 d por y de y. Ahora b sub 0 es igual entonces a j sub 0 por d dividido entre ρ2 menos ρ1 por el logaritmo de ρ1 más ρ2 menos ρ1 dividido entre d, por y. Entonces nos queda así, j sub 0 por d entre ρ2 menos ρ1 por el logaritmo de ρ2 menos logaritmo ρ1. Entonces b sub 0 nos queda j sub 0 por d entre ρ2 menos ρ1 por el logaritmo de ρ2 entre ρ1. Entonces j sub 0 nos queda de esta manera, aplicando b sub 0 por ρ2 menos ρ1 entre la d por 1 sobre el logaritmo de ρ2 entre ρ1. La corriente total entonces es I sub 0 por eso, que es esto, es igual entonces a b sub 0 por ρ2 menos ρ1 por S d por entre la d por el logaritmo de ρ2 entre ρ1. Ahora vamos a la B, densidades superficiales. En la placa inferior phi S1 es igual a D1 menos DI igual a D1 menos 0 igual a DI. Si pasamos esto para el otro lado, nos queda DI entonces. Ahora phi
S1 es igual a E sub 0 por E1, que es igual a E sub 0 por J sub 0 sobre ρ1. Y entonces es por eso es igual a E sub 0 sobre el ρ1 por lo que tenemos aquí, porque estamos ya metiendo esto aquí en la ecuación. Entonces sería B sub 0 por ρ2 menos ρ1 sobre D por logaritmo de ρ2 sobre ρ1, que es igual. Entonces completa la ecuación multiplicando estas fracciones. Nos queda entonces que sería igual a E sub 0 por B sub 0 por ρ2 menos ρ1. Aquí abajo nos queda ρ1 por D por logaritmo de ρ2 sobre el ρ1. Ahora en la placa superior nos queda que phi S2 es igual a ds menos d2, que es igual a 0 menos d2, que es igual a menos E sub 0 por J sub 0 sobre el ρ2. Y cambiando y pasando esto ya por acá, nos queda que el phi S2 es igual entonces a menos E sub 0 por B sub 0 por ρ2 menos ρ1 y sobre ρ2 por D por logaritmo ρ2 sobre ρ1. Esto es todo. Y bueno, con esto culminamos la actividad y gracias por su atención. Esto es todo.